Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla. Me acompañan Maritza Gómez. Saludos a nuestro auditorio. Y Sergio Velasco. ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos todos a bordo. Vamos a este viaje caliente, muy caliente. Sí, bueno, es que en estos últimos fechas, recientemente, hay indicios que indican de que el Sol está entrando en una fase muy activa. Y no nomás digo el calor que ha estado haciendo acá en nuestra región, que por fin ya se nubló un poquito. No nomás tiene que ver con el clima, digamos, de local, ni el clima de estos últimos días, sino con ciclos un poquito más grandes que el día, que la semana, que el mes, que el año incluso. Hay indicios que está entrando a su etapa más activa de un ciclo que tiene y que sucede como cada 11 años por ahí. Podríamos ver entonces fenómenos atmosféricos irregulares y fallas en la tecnología de telecomunicaciones. Esto es cada vez que el Sol pasa por un ciclo. Primero hay un tiempo en el que está en un mínimo y después entra en un máximo. Aproximadamente cada 11 años el Sol pasa lentamente del mínimo solar, cuando está como una gran bola de plasma suave y tranquila, al máximo solar, cuando se convierte en una masa caótica y ardiente, llena de manchas solares oscuras del tamaño de un planeta o más grande que nuestro planeta, que arrojan tormentas solares. Pero ¿por qué esto nos importa? ¿Qué puede pasarnos? ¿Cuáles son las consecuencias posibles? Para eso vamos a hablar con un especialista, pero antes, rápidamente, daros un contexto histórico de cuál es nuestra relación de los sapiens, de nuestra cultura, de nuestra especie, con el astro rey. Bueno, pues habría que ver que esto nos ha acompañado desde que pusimos el primer pie sobre el globo terráqueo. Mitra para los persas, Ra para los egipcios, Helios para los griegos, Tonatiuh para los aztecas, Shige para los chinos, Apolo para los romanos, Anahuaquín para los mayas. El sol ha sido a lo largo de la historia un símbolo de poder, un símbolo de energía, un símbolo de naturaleza y sobre todo de muchas historias y muchas leyendas, pero importante para nuestra vida diaria. Sí, yo estoy muy emocionada con la visita del doctor Mario porque, así como anuncio, mi tesis de doctorado tiene que ver con ciencias espaciales. Entonces, pensé que sería interesante para dar un poquito de contexto histórico sobre cómo el Sol es una cosa en transformación constante, platicar sobre algo que yo investigo, que es el Año Geofísico Internacional primero y luego el Año Internacional del Sol Quieto. Los dos fueron esfuerzos científicos internacionales en que miles de científicos y técnicos en varios países cooperaron en una serie de observaciones sobre la Tierra y sus alrededores cósmicos, incluyendo al Sol. Entonces, el Año Geofísico Internacional de 1957 aprovechó un periodo de actividad solar máxima, ¿no? Entonces había muchísima actividad solar que observar y de la cual tomar registro. Mientras que el Año Internacional del Sol Quieto de 1964 a 65 activó una serie de investigaciones científicas y técnicas, pero en un momento de actividad solar mínima, ¿no? Entonces, sé que suena como muy técnico, pero los científicos y los técnicos están todo el tiempo observando al Sol. La tecnología satelital y espacial justo nos ha permitido comprenderlo mejor y el efecto que tiene sobre nosotros, sobre la magnetosfera y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Entonces, yo estoy súper encantada con la visita de hoy. Y los efectos que tiene sobre todo, o sea, el astro rey, el dador de vida, porque en realidad así
es toda la materia orgánica de la que después nosotros nos alimentamos, viene gracias al sol, fotosíntesis, los productores, después los animales que se comen a eso y después nosotros nos comemos a ellos. No por nada es el máximo Dios con todos esos nombres, en todas esas culturas. Pero ¿cuál es nuestra relación con él? Yo creo que pudiera parecer obvia, pero es más estrecha de lo que pudiéramos imaginar. ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo sabemos de él? ¿Cómo sabemos cómo nos afecta? Pues hay manera de hacerlo y por eso invitamos aquí, porque en Cosas de Sapiens nos gusta traer a la mesa a alguien que nos pueda explicar a mayor profundidad. Traemos a nuestros amigos, los Sapiens. Hoy invitamos y le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí al darle la bienvenida al doctor Mario Rodríguez Martínez. Él es licenciado en física, maestro en astronomía y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en física espacial y sus estudios han estado dirigidos al análisis de las relaciones entre el Sol y los planetas. Fundador y responsable académico del Laboratorio de Ciencias Geoespaciales, que cuenta con un observatorio solar, y es actualmente el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, también de la UNAM. Mario, muchas gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens. Muchas gracias, Víctor, por la invitación en Cosas de Sapiens. La verdad es que estoy muy contento por esta fabulosa introducción que han hecho pues a la estrella. Ahora trataba de recordar un poco también en purépecha, me parece que también al sol le dicen Tata Juriata. Qué bonito. Entonces, pues es también muy interesante. Pero sí, en efecto, pues el estudio del sol tiene un impacto significativo pues en la conciencia y en la educación pública, ¿no? Finalmente, pues es una estrella de la que conocemos muchísimo, porque obviamente es la estrella más cercana a nosotros, y a partir del conocimiento que hemos construido sobre ella, pues hemos podido indagar o saber muchas de las cosas sobre otras estrellas. Particularmente sabemos que tiene un ciclo solar, pero este ciclo solar ha estado por más de 4.500 millones de años en la estrella. Es decir, es una cosa que no nada más ha ocurrido ahora, ha ocurrido a lo largo de la historia, mucho antes de que el hombre estuviera en la Tierra. Y lo que pasa es que ahora nos damos mucho más cuenta y podemos estar más atentos porque dependemos más de la tecnología y dependemos mucho más de otras cosas que tienen un impacto directo pues en la actividad de nuestra estrella propiamente. Sí, ahora, de lo que está pasando, porque yo he visto algunas noticias que tienen que ver con fenómenos atmosféricos, con estas posibles auroras boreales o algo que parece una aurora boreal, que es un fenómeno similar, y ya nos explicará Mario. Pero hay indicios de que esta actividad, este ciclo, va a suceder un poquito antes de lo que se pensaba, que se preveía que a lo mejor estaba con el 2025 el pico máximo, y parece ser que se está adelantando, y que algunos incluso indican que probablemente sea más activo de lo que se pensaba, porque al parecer el anterior estuvo un poquito aburrido. Por ahí leí que no hubo tanta actividad, pero tampoco queremos que se ponga muy activo, porque si no lo hagan enojar. No lo hagan enojar, porque sí, esto yo creo que en términos muy reales, el sol es lo más poderoso que han visto los ojos humanos. Por miles de años nunca vimos nada más, nunca se nos imaginó nada más. Es lo más poderoso que han visto nuestros ojos, aunque a través de telescopios ya vemos otras estrellas que a lo mejor pueden ser más poderosas, otros objetos como cuasares, pulsares, estrellas de neutrones en otros lugares, pero el Sol, así, agua pelón, es lo más poderoso que has visto. Así que no vas a querer que se enoje. Y por eso había que bailarle, había que danzarle, había que rendirle pleitesía. Hoy sabemos que eso no es necesario. Puedes hacerlo. Con Copperton y una toallita basta en la Puedes playa. hacerlo, pero lo que sí, tienes que respetarlo, tienes que cuidarte, tienes que saber cuánto. O sea, todos sabemos, no lo puedes ver directo. Es tan poderoso que no lo puedes ver. Si lo ves, te duele. Pero bueno, ¿qué le está pasando al Sol en estos tiempos, Mario? ¿Y por qué debería de importarnos? Sí, pues en realidad, como te comentaba, el Sol es una estrella típica, digamos, en el universo, que tiene un ciclo más o menos como tú lo acabas de comentar, cada 11 años, en donde esencialmente lo que vemos es un registro de mayor número de manchas solares en la superficie, digamos, de la estrella, en donde pues estas manchas generalmente se forman por cómo está la dinámica del campo magnético de nuestra estrella. Nuestra estrella es como una bola, como lo dijiste tú, una bola grande de plasma, muy calientes, 5.700 Kelvin en la superficie pues del Sol,
pero se eleva a millones de Kelvin en la corona, que es justamente esta atmósfera externa en donde todos los planetas y todos convivimos y estamos, ¿no? Particularmente lo que ocurre cada 11 años es que pues el Sol al incrementar su actividad, de estas regiones activas pueden ocurrir o pueden generarse dos eventos fundamentales que son como los que tienen mayor impacto en los planetas. Voy a explicarlos brevemente. Uno tiene que ver con radiación, que es en esencia fotones que escapan en rayos X pues a la velocidad de la luz y que tardan del orden de 8 minutos en llegar a nuestro planeta e impactar nuestra atmósfera terrestre. Y partículas rápidas que también pueden salir de estos eventos eyectados, ¿no? Que son electrones, protones, partículas alfa o que son iones de helio, que también escapan a velocidades muy variables. Fíjate que nuestro Sol tiene un viento solar en el cual pues también todos estamos embebidos, digámoslo así. En promedio, este viento y estas partículas que salen de nuestro Sol se mueven a velocidades de 400, 500 kilómetros por segundo en promedio. ¿Sí? Cuando llega a salir una ráfaga o una eyección de masa coronal y llegan a salir partículas de estas regiones, pueden escapar hasta 800 o hemos visto que en algunas ocasiones el Sol llega a sacar partículas hasta más de 1000, 1200, 1500 kilómetros por segundo. Entonces, pues si uno hace una conversión rápida entre qué distancia hay entre la Tierra y el Sol, que son más o menos 150 millones de kilómetros, estaríamos pensando que de que esas partículas interactúen con nuestro planeta en unas cuantas horas o en un par de días pueden estar aquí, dependiendo de con qué velocidad salgan. Ahora, ¿qué impacto tienen en nuestro planeta esas partículas? Bueno, pues el impacto es muy variable también porque esas partículas, al ser cargadas, interaccionan o interactúan también con el campo magnético de nuestro planeta. Entonces, muchas veces esas partículas pueden penetrar por los polos de nuestro planeta, digamos, alineados a la entrada del campo magnético o geomagnético de la Tierra, y generar, a la hora de interaccionar y pegar con los iones pues de la atmósfera neutra, generar pues este tipo de interacción como son las auroras boreales o las auroras australes, ¿sí? Entonces, claro, hay un espectáculo muy bonito que se puede observar, sobre todo para la gente que está muy hacia los polos, pero también la interacción que pueden tener estas partículas, sobre todo en la tecnología, actualmente es lo que genera mayor impacto, digamos, eventos solares que pues se producen en nuestra estrella, ¿no? Sí, estos efectos, estas auroras y quizá afectación a telecomunicaciones, ¿qué tanto se pueden poner, digamos, interesantes o incluso graves? Ha habido algunos momentos en la historia, según entiendo, en los cuales tenemos registrado que esos efectos fueron graves, como el Carrington Event que tenemos, que estamos platicando Maritza y yo. De 1859. 1859 hubo un evento de eyección de masa coronaria, me parece que sí es el término correcto. Exacto. Que seguramente debe haber habido muchos, pero ese está registrado. Además, una de las cosas importantes, para entonces había mucha gente. Si sucedió en el tiempo de los romanos, quizá ni cuenta se dieron, pero en 1859 había mucha gente y había mucha tecnología. Concretamente, ya estaba tendida la primera instalación, la primera red de telégrafos y que se calentaron y se descompusieron. Ahora, ¿qué pasaría si algo así como ese Carrington Event sucediera con la tecnología que tenemos hoy, con el tendido que hay eléctrico, cables por todos lados, con el tendido de internet que hay bajo el agua? Con todas las telecomunicaciones. Que tenemos satélites, no uno, ni dos, ni 10, cientos de satélites, que hay gente en estaciones espaciales, aviones volando. ¿Qué pasaría si hubiera un evento similar al Carrington en estos momentos? Sí, pues mira,
La verdad es que sí sería muy complicado para la humanidad, ¿no? Porque hay artículos que justamente hablan y describen lo que pudiera pasar en cascada, ¿no? Si perdiéramos, por ejemplo, toda la red de satélites GPS, por ejemplo, ¿no? Si hubiera un evento tipo Carrington como el que ocurrió en 1859, seguramente si no logramos apagar y poner en stand-by algunos de los satélites más importantes y tratar de minimizar lo más posible, digamos, los efectos de las descargas eléctricas, se habla de que perderíamos este sistema y seguramente para poderlo recuperar incluso tardaríamos del orden de 10 a 15 años otra vez en volver a tener pues internet, toda esta parte de satelital y de comunicaciones que afectarían, pero además iría en cascada porque tú y bueno, todo el mundo lo sabemos, muchas de las comunicaciones a veces entre países, entre ciudades, por ejemplo, en el mundo, dependen muy bien de los relojes atómicos, las transacciones que se pueden hacer de manera bancaria, pues también dependerían de este tipo de cosas y entonces en relación a eso, pues también tendríamos una problemática mayor económica en todos lados. Sería posiblemente un escenario quizás no de impacto directo a la salud o de cuestiones así contra la humanidad, pero sí a su tecnología, sí a lo que nos ha pues dado soporte, digamos, en los últimos años, pues a toda la humanidad para podernos telecomunicar. La economía mundial, imagínate nada más un pago de petróleo de una nación a otra, ahora que hubo la crisis del petróleo con Europa, Rusia, claro. Todo eso, imagínate nada más. Pero ya todo es digital. Las transacciones, la historia, imagínate que se te borre todo lo que tienes. Bueno, a lo mejor no es exactamente que se borre, pero la interconexión instantánea. No podríamos hacer el podcast. ¿Por cuántas semanas, doctor? No. Eso es tendríamos que vernos en algún punto para ver. Eso es de menor importancia. Tendríamos que regresar a la edad de las cavernas y hacerlo grabado en grabadorcita. Sigue siendo de menor importancia. Ya estoy viendo a mi mujer diciéndome, me borraste todo el celular para que no lo... No, mira. No, olvídate. Bueno, yo tengo una pregunta. Claro. Pensando en estas como, bueno, un artículo del País habla de como tsunamis de plasma solar. Entonces, como que suena todo un poco de miedo. Entiendo que la magnetosfera de la Tierra nos protege. ¿Hasta qué grado nos protege? Y, digamos, nuestra salud se vería comprometida si ocurriera un evento así como el que hablábamos del Carrington. Pues mira, no hay trabajos concluyentes. Sí hay gente que está trabajando un poco en este tipo de cosas, pero es como controversial todavía, digamos, a nivel científico esto. En efecto, nuestro planeta Tierra tiene un campo magnético que justo este campo magnético sirve como una coraza. La magnetosfera, como tú lo acabas de mencionar, es una cavidad en la que pues todo el material que fluye del Sol hacia los planetas rodea de alguna manera, algunas penetran porque no es infalible, digamos, nuestra coraza, penetran ya sea por las reconexiones en la parte de la cola de la magnetosfera o por los polos, como lo acabo de decir, para generar estas auroras boreales que se pueden luego observar. Y la radiación también, afortunadamente, pues nuestra atmósfera es bastante densa hasta una cierta altura. Entonces, por eso es que los rayos X y los fotones más energéticos, ¿no? Como los rayos X, el extremo ultravioleta y los rayos gamma, pues quedan allá arriba, digamos, en la parte atmosférica, no penetran hasta la superficie terrestre y eso de alguna manera pues nos blinda. Es decir, estamos doblemente blindados en cierto sentido por la atmósfera y por nuestra magnetosfera, ¿no? El impacto que pudiera tener en la salud, bueno, pues sí es algo que se está estudiando, es controversial. También debo decir que la predicción sobre estas eyecciones de masa coronal, pues es como los sismos, son impredecibles, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Sabemos que sí, bajo ciertas consideraciones en la que está rotando el Sol y que por eso desde el laboratorio que tenemos aquí en la Inés Morelia hacemos diariamente estudios, sabemos que desde cierta parte podemos ser más vulnerables a este tipo de efectos cuando está rotando nuestra estrella,
porque pues seguramente por el tipo de rotación y por la distancia en la que estamos, pudieran tener una interacción más directa con nuestro planeta, ¿no? De tal suerte que pues eso sí puede ocurrir, pero en efecto predecirlo a un porcentaje muy alto, pues no, es francamente imposible, ¿no? Sí, lo que seguro es nuestra tecnología sufriría y ni siquiera sabemos a cuánto tardaríamos en recuperarla, porque según yo no hay suficientes transformadores eléctricos en reserva, no tenemos refacción para toda la red del tendido eléctrico, la infraestructura eléctrica, así que por cada uno que truene claro, es un tiempo y un costo que, según entiendo, no está previsto, ni siquiera los países más desarrollados tienen reservas, no han blindado los cables, no se puede hacer esa inversión o no han querido hacer esa inversión porque además no sabemos cuándo va a suceder. No, puede suceder cualquier día, puede que suceda. Es un riesgo que puede suceder, pero no es un evento que sucede cada muchos años, pudiera ser cada 100, 200 años, pero también puede suceder en cualquier momento porque estamos viendo que está aumentando esa actividad y en este momento ya empezaron a verse fenómenos atmosféricos tipo auroras boreales en latitudes más al sur. Según entiendo, en el Carrington Event hubo auroras boreales hasta, bueno, veíamos que hasta en Florida se vieron auroras boreales en ese momento. Hay registro que dice que hasta en Florida se vieron auroras boreales, en Sonora, en México se vieron auroras boreales. Digo, en este momento no está sucediendo tal, pero si vemos noticias de más auroras boreales más al sur, es que la actividad está aumentando, ¿no? Doctor, y la pregunta sería, bueno, ya nos dijiste cuáles serían los efectos negativos, ¿y qué sería lo bonito? ¿Estas auroras serían algo que pudiéramos disfrutar o es un aviso de que va a haber problemas? No, yo creo que sí. Bueno, pues hay como todo, ¿no? En la ciencia se puede encontrar como el lado bonito y el lado también para reflexión y el lado para estudiar y el lado para hacer un montón de cosas, ¿no? El lado de vainilla es lo que no va a haber. Claro. Ahora lo que escuchaba, justo lo que comentabas, cuando fue el efecto Carrington, de hecho, pues varios académicos de la época que estaban en el castillo de Chapultepec, que probablemente, digamos, un poco rememorando la historia, en esa zona, pues teníamos también observatorios, ¿no? Antes de que se fuera a Tacubaya y luego se fuera ese observatorio a Tenacincla y ahora el observatorio que tenemos en San Pedro Mártir en Baja California, ¿no? El Observatorio Nacional. Y desde esa zona se pudieron observar también luces, imagínate, latitud 19 estamos hablando, ¿no? Se pudieron haber observado pues este tipo de iluminaciones, ¿no? Que pues en su momento, digo, en la parte de 1859, pues claro, se veían muy bonitos, pero ya se notaba ahí un efecto pues de interferencia, sobre todo en la parte de telégrafos, ¿no? Que fue donde tuvo el mayor impacto estas eyecciones y estas ráfagas, digamos, que tuvo el sol en aquella época, ¿no? Latitud 19, para darnos una idea, Guadalajara, Jalisco, donde estamos grabando esto, estamos cercano a latitud 20, o sea, hubiera pasado por aquí ese fenómeno. Que significa que se están colando partículas cargadas, que se le están colando a la magnetosfera, que nuestra coraza protectora, invisible pero eficiente hasta cierto punto, está siendo, digamos, invadida. Así que por muy bonito que se vea, también es un aviso de que ya están llegando. Pero ¿cómo sabemos, Mario Rodríguez? Platícanos un poquito de qué métodos y qué instrumentación se utiliza. ¿Cómo los sapiens aprendemos del sol? ¿Cuáles son las maneras en las que lo investigamos? ¿Cuál es la investigación, digamos, que pudieras tú mencionarnos que haces también desde el ENES Morelia? Sí, pues mira, desde el pasado, generalmente cuando se hizo la invención del telescopio, generalmente todo lo que podíamos observar y analizar, pues era en una cierta longitud de onda que llamamos hoy día la luz visible, ¿no? Que es esta luz que podemos ver a simple vista con nuestros equipos y nuestros telescopios. Sin embargo, con el paso del tiempo, los astrónomos se han dado cuenta o se dieron cuenta de que pues es una pequeña banda muy restringida, la luz visible, de todo lo que es el espectro electromagnético. Entonces, lo que hacemos o lo que hacen ahora los astrónomos es tratar de observar
pues las estrellas en diferentes longitudes de onda. ¿Por qué? Pues porque en diferentes longitudes de onda un mismo fenómeno puede tener diferentes caras y esas caras nos pueden dar avisos y señales de cómo poder estudiar y adentrarnos en el fenómeno mismo e incluso tratar en un momento dado de predecir. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser que haya una eyección de masa coronal que a lo mejor vemos en luz visible, pero inmediatamente después se puede generar alguna ráfaga en rayos X, que si solo la estuviéramos viendo en luz visible, no la veríamos porque está a altas energías en rayos X. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es conjuntar varios observatorios en tierra y en el espacio para poder estar monitoreando nuestra estrella en diferentes longitudes de onda y estar monitoreándola y estar revisando cuál es su comportamiento cuando ocurre alguno de estos eventos y dar aviso, ¿no? Tenemos 8 minutos escasos si es radiación y tenemos pues a lo mejor horas o un par de días si son partículas, ¿no? Sí, hay telescopios en tierra, hay un nuevo telescopio que está dando mucha información en Hawái, hay telescopios orbitando la Tierra y hay un telescopio incluso que está más cerca del Sol, ¿no? Es el aparato más cercano, la sonda Park, que nos está dando también información. Parker, ¿sí? Entonces tenemos muchos ojos, vamos a decirle ojos, pero no son ojos porque los ojos ven luz visible. Estos otros aparatos ven otras cosas, son sensibles a otros diferentes longitudes del espectro de onda y conjuntan todo esto para comprenderlo mejor, para tener una idea de cómo funciona, cuál es el efecto de estas manchas solares, por qué a veces hay más, a veces hay menos y cómo nos va a afectar tanto en la Tierra como pues a lo que le llamamos el clima, ¿no? Es el clima local de la estrella. Exactamente. Ese es un término que prácticamente se terminó como de acuñar finales del siglo pasado, principios de este siglo. Propiamente también lo llaman meteorología del espacio, ¿no? Al clima espacial. Y afortunadamente, cercano pues a ustedes, por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán tenemos también un laboratorio nacional que se encarga de estudiar justamente pues todas estas situaciones de clima espacial. Como hace ratito lo mencionabas, pues este es un tema de verdad muy interesante, pero también de preocupación y que debe de buscar de alguna manera el apoyo también gubernamental, porque es hasta de seguridad nacional, ¿no? Varios gobiernos, México ya se ha poco a poco adentrado, digamos, en las políticas de cómo prevenir y de cómo estar atentos a través de Senapred y a través de ciertas metodologías para poder emitir algún tipo de alerta en este tipo de situaciones. Pero pues nos hace falta mucho y bueno, pues eso implica pues un compromiso y un trabajo que se tendría que hacer, pues incluso desde la parte divulgativa, como ustedes lo están haciendo ahora, pero también desde la parte académica y como lo hacemos desde la escuela o en investigación, como se viene haciendo también en todo el país, ¿no? Sí, yo creo que me sumo al llamado de que se invierta en las ciencias espaciales y geofísicas. Y eso me da pie para una historia sobre el telescopio solar que está en Tonantzintla, ¿no? Digamos, cómo se adquirió. El presidente Lázaro Cárdenas le dio dinero para curar su sordera al profesor Luis Enrique Erro, un astrónomo mexicano. Y Luis Enrique Erro, en lugar de ir al médico a curar su sordera, compró un telescopio solar, ¿no? Entonces, no siempre los científicos y técnicos tienen las mejores condiciones para hacer estos estudios súper importantes y creo que Cosas de Sapiens y hacemos como llamados constantes a que se impulse la ciencia con dinero contante y sonante. Yo tendría 2 preguntas, doctor Mario, la del niño, la del niño de primaria y luego la de la mamá del niño. La primera del niño es ¿cuánto tiempo nos queda de pila desde la lógica? Es decir, ¿cuánto tiempo de vida en teoría o qué nos dice la ciencia le queda al Sol? Habrán que 4.500 millones de años es la edad. Sí, es que en otro capítulo hablamos del fin del mundo, de las muchas maneras que nos hemos imaginado que se puede acabar el mundo. Algunas son muy ilusas, pero algunas tienen cierto anclaje con la realidad. Y decíamos que pues una manera que sí pudiéramos pensar que se acabara este mundo es lo que le pase al Sol nos pasa a nosotros, porque no solo somos prisioneros del Sol porque estamos atrapados en su órbita gravitacional. No podemos ser socios. No.
El Sol rige 99% de la masa del sistema solar es el Sol. Nosotros somos una piedrita que lo está rodeando y lo que le pase al Sol nos pasa a nosotros. Y así como nos da vida, nuestra suerte es la de suerte del Sol. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda al Sol? ¿Cuánto tiempo nos queda de este clima más o menos templado en el que vivimos hoy? Pues mira, el Sol, bueno, en efecto lo que hace es una transformación a lo largo de 4.500 millones. Ha estado transformando hidrógeno en helio, ¿no? Y poco a poco en algunos otros elementos más pesados, pero son los menos. Y por la masa y por varias reacciones que sabemos muy bien cómo trabajan a nivel termonuclear, sabemos y tenemos el dato preciso de cuánta masa más le quedaría para transformar pues ese hidrógeno en helio, y eso nos da pues más o menos un número aproximado de otros 4.500 millones de años en estabilidad, digamos, como estrella. Acabo de pagar mi casa, ya me quitó una preocupación, doctor. Sí, ya. Que más o menos es que vamos como a la mitad de su tiempo de vida. Estamos como a la mitad de la vida, digamos, de nuestra estrella, ¿no? Bueno, Una vez que pase eso, todavía le quedan pues un rato más, porque al no poder ser una estrella supergigante roja y no poder llegar como a esta etapa final, pues va a experimentar una etapa de inestabilidad del Sol todavía por algunos millones de años hasta enfriarse como una enana blanca, ¿no? ¿qué tal? Todavía es como cuando una brasa se va apagando y poco a poco va perdiendo energía. Y la pregunta de la mamá del niño, Mario, es ¿qué onda con estos calores que acabamos de vivir? ¿Tuvo algo que ver el Sol? ¿Esta situación fue extraordinaria? Yo a mis escasos 56 años no recuerdo temperaturas de días tan seguidos. ¿Tuvo algo que ver el Sol? ¿Tuvo algo que ver la temperatura? Todo esto que acabamos de vivir en el globo terráqueo en varias regiones del mundo, ¿el Sol tuvo que ver algo? Pues mira, yo creo, contrariamente a todo lo que se piensa, que el Sol no tiene mucho que ver. Yo creo que esto es más que otra cosa con ciclos que tiene nuestra atmósfera, nuestro mismo planeta, que antropogénicamente pues han sido acelerados, ¿no? Han sido acelerados, ¿por qué? Pues porque nos hemos acabado los árboles, porque nos hemos acabado muchas cosas, y porque la verdad me parece que pues es como todo sistema, digamos, en la física. Si tú le quitas algo, pues el sistema trata de estabilizarse de alguna manera, que ese es el caso del clima, digamos, en nuestro planeta. Pero la radiación que ha llegado, digamos, al planeta ha sido prácticamente la misma. La constante radiación no ha cambiado a lo largo de todos estos 4.500 millones de años. Sin embargo, sí creo que hemos acelerado algunos de los ciclos nosotros mismos pues a nivel interno, digamos, atmosférico de nuestro planeta, pues al quitar algunos de estos ecosistemas que mantenían en equilibrio ciertas cosas en la atmósfera, ¿no? Y entonces, pues claro, por eso se sienten más ahora los calores, por eso ahora hay más lluvias, ¿no? Ahora vamos a empezar con el ciclo de lluvias aquí en nuestro país. Entonces, creo más bien que es algo más, pudiéramos decir, algo más local. Más interno y de casa. Sí, que tiene que ver con la composición de la atmósfera, que pudiéramos decir que es como el tamaño del suéter que traes. Si traes una playera ligera es una cosa, si traes suéter es otra. El clima local tiene que ver más con la composición de la atmósfera, y en esa hemos estado interviniendo nosotros. En este momento tenemos las partículas, la concentración de CO2, de dióxido de carbono, que es uno de los gases refrigerantes más importantes. La concentración en la atmósfera es la más alta que ha habido en muchos siglos, y ha sido efecto de nuestra industrialización, y el hecho de que quitamos árboles, que es el organismo que absorbe CO2. Entonces la composición de la atmósfera, ¿no? Es lo que tendría que ver más. Sí, yo creo que lo hemos acelerado. El Sol está igual, el Sol está parejo, digamos. El Sol está parejo. Sí. A mí me gustaría ya llevar la conversación ya y a darle un cierre, doctor Mario Rodríguez, si estás de acuerdo en que pensemos un poquito acerca de, otra vez, esta actividad solar. ¿Qué le está pasando al Sol? ¿Por qué debería de importarnos? ¿Y hasta dónde puede llegar? Es decir, y si el Sol se pone más bravo, si esta actividad incrementa, si entramos a una fase tipo Carrington Event o incluso superior, ¿qué podemos hacer al respecto? Sí, pues mira, pues ahí yo creo que los sistemas de alerta un poco es lo que nos van a estar ayudando en el sistema de prevención.
Yo creo que lo más importante es sobre todo mirar qué es lo que nos dice, al menos en nuestro país, Senapred, porque nosotros a través de nuestros laboratorios y como les decía, a través del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, que está a cargo del doctor Juan Américo González, aquí en el Instituto de Geofísica de la UNAM, pues también tienen ya normas y tienen ya maneras de poder hacer y emitir este tipo de alertas de manera responsable, concreta y como si fuera época de huracanes o época, por ejemplo, alguna cuestión sísmica, por ejemplo, ¿no? A ese nivel, digamos, de prevención es como estamos actualmente en el país. Y yo invitaría más bien a que todos, pues cuando hubiera este tipo de situaciones, tratáramos de acercarnos un poco a las páginas de Senapred para tratar de ver qué alerta, qué misión hay, digamos, en torno al clima espacial. Yo pienso, o sea, insisto, es difícil predecir cuál sería y cómo sería el ciclo. Tan es así que, pues, hay modelos, pero nadie se pone de acuerdo en decir cuándo exactamente va a ser el máximo, si vamos a tener o no más manchas solares que en otros ciclos. Los ciclos, ninguno, a lo largo después de lo que pasó con Carrington y un poquito más atrás, hemos estado haciendo mediciones de qué tan variados han sido los ciclos. Y la verdad es que ningún ciclo ha sido igual o similar. Okay, no. Todos han sido variables. A veces hay más manchas solares, a veces hay menos. Okay. El ciclo pasado fue de menos manchas solares. Pareciera que también tiende a ser un poquito más grande, pero tampoco es extremadamente. Ha habido más grandes, pues, que en el pasado que este ciclo, ¿no? Entonces, de tal suerte que, pues, yo creo que lo que tendremos que hacer es estar justo alerta, al pendiente un poco del clima espacial. Y pues ir viendo cómo se construye esto, porque no podemos predecirlo a tanto tiempo hacia adelante, ¿no? Excelente. Yo creo que nos cerramos, ¿no? Hay que estar pendientes del clima, no solo el de aquí afuera, sino también el del sol. Si tenemos alguna otra noticia importante que reportar, Cosas de Sapiens es un lugar en donde te vas a enterar, seguramente, porque estamos siempre poniendo el ojo por ahí. Nos desayunamos las noticias de divulgación que más nos interesan y tratamos de traerte aquí, pues una síntesis, un análisis, un poquito de elementos para crear opinión, para que te enteres de lo que se hace. Gente como el doctor Mario Rodríguez, que lo estudian a fondo, con instrumentación, con laboratorios, con métodos de primera para, y aparte formación de recursos humanos, que no te preguntamos de eso, pero también has estado involucrado con posgrado, según entiendo. Sí. Ahí en el ENES Morelia. Ajá. En la ENES Morelia, fíjate que tenemos pues una licenciatura que está muy involucrada con las geociencias y en la parte terminal de esta licenciatura tenemos un área de ciencias espaciales donde los chicos justamente pues estudian esta área. Y también tenemos un posgrado de ciencias de la Tierra que pues tiene justo esta área de desarrollo en maestría y doctorado. Entonces, pues los jóvenes que llegan acá con nosotros prácticamente pues pueden tener la posibilidad de hacer licenciatura, maestría y doctorado en temas de ciencias espaciales, por ejemplo. Wow, excelente. Ponemos los datos de las ligas para quien, si nos escuchas tú o alguien que conozca le puede interesar acercarse al ENES Morelia, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la dirige nuestro amigo, nuestro invitado de hoy, el doctor Mario Rodríguez Martínez. Ahí pondremos una liga para que vean ustedes cuáles son los planes de estudios, porque a lo mejor por ahí hay alguien que diga, eso me gustaría estudiar a mí, o eso le gustaría a mi primo o a mi amigo, o algo por ahí. Si le quieren dar calor a los estudios, ahí está la escuela que no se raja. Necesitamos más gente que comprenda, necesitamos formar nuevas generaciones para que nos expliquen cómo está el clima y qué podemos hacer al respecto, entre otras muchas cosas que podemos aprender y saber del mundo que compartimos, de este planeta, de esta estrella y de estas diferentes interacciones que hay entre los dos. Bueno, compañeros, le agradecemos a Mario por sus cálidos comentarios. Muchas gracias, Mario Rodríguez. Gracias. Esperamos que tenga un día muy caluroso. Muchas gracias por estar en Cosas de Sapiens. Un saludo afectuoso hasta allá, hasta Morelia. Gracias, muy amables.
cooperar con ustedes. Mucho éxito. Gracias, doctor. Bueno, y a Hasta ustedes, luego. a nuestras audiencias, sobre todo, muchas gracias por acompañarnos. Pónganse, estén atentos a esto del clima espacial. Acá en Guadalajara, y supongo que allá en Michoacán, en Morelia, ya bajó un poquito el calor. Viene el tiempo de lluvias, una de las épocas favoritas del año porque ya está nubladito desde la mañana. Vamos a hablar después de algunas de otras cosas que tienen que ver con el clima, pero esto fue clima espacial. ¿Qué le pasa al Sol? ¿Por qué debería importarnos? Y nos acompañó el doctor Mayro Rodríguez Martínez de la Escuela Nacional de Educación Superior de la UNAM, Unidad Morelia. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Gracias, Maritza. Gracias a todos los que nos ven, a los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete, compártelo. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.